Dios nos envía advertencias constantemente y a menudo tenemos una visión equivocada de Él. Recuerdo mi infancia, cuando veía a Jesús como una figura de bondad y a Dios como un ser severo, listo para castigar. Desde pequeño, me cautivaron las historias de Jesús en la iglesia, escuchando sobre sus milagros, como curar enfermos, dar vista a los ciegos, hacer caminar a los paralíticos y limpiar a los leprosos. La historia de la mujer que sufría de hemorragia, aunque no la entendía completamente, me fascinaba y me hacía sentir más cercano a Jesús. Para mí, Jesús era sinónimo de amor puro. Por otro lado, mi visión de Dios era la de un gobernante autoritario, un ser cósmico y distante, siempre listo para castigar severamente cualquier error cometido, como si estuviera ansioso por condenarme al infierno y verme sufrir eternamente. Temía a Dios, no podía verlo como un padre amoroso. Esa era una percepción distorsionada de Dios. Él no es un Dios cruel o un ser que busca oportunidades para castigar los errores humanos. Dios no se deleita en la idea de castigarnos por nuestras faltas. Al contrario, nuestro Dios es amoroso y esto se evidencia por las numerosas advertencias que nos da. La Biblia está llena de estos avisos, demostrando el cuidado de Dios en guiarnos y protegernos, en lugar de simplemente castigarnos. La Biblia repetidamente nos ofrece orientaciones claras. No hagas esto, no hagas aquello. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Un verdadero padre no permanecería en silencio al ver a sus hijos caminando hacia el peligro. El amor no es dejar que la persona actúe como quiera sin consecuencias. Si vieras a un ser querido encaminándose hacia la ruina, seguramente lo advertirías. Y eso es exactamente lo que Dios hace a través de sus palabras en las Escrituras. Él nos proporciona advertencias porque lo ve todo. Dios habló con Caín y Abel sobre ofrecer un sacrificio. Abel obedeció correctamente y su sacrificio fue aceptado. El de Caín, sin embargo, no fue aceptado debido a un error. Caín se enfureció, pero Dios, viendo su ira, no esperó a que cometiera un error para castigarlo. Por el contrario, Dios lo advirtió, intentando evitar que errara. Pero Caín ignoró las advertencias. En Génesis, capítulos 4, versículos 6 y 7, el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? Si haces lo correcto, no serás aceptado. Pero si no haces lo correcto, el pecado acecha en la puerta, deseando dominarte, pero tú debes gobernarlo. Dios lo alertó sobre el pecado que lo acechaba, pero él no escuchó y terminó siendo dominado por el pecado, llevándolo a matar a su hermano. Dios, repito, nunca verá a su pueblo en peligro sin alertarlo. Mirando la historia de los hijos de Israel, vemos que fueron frecuentemente advertidos por Dios sobre sus actos malignos, pero no atendieron a Dios. A menudo cerramos los ojos ante las advertencias de Dios y luego nos preguntamos por qué enfrentamos problemas, ignorando que Dios siempre intentó guiarnos lejos del peligro. Dios, en su infinita sabiduría, no toma decisiones por nosotros. Somos nosotros quienes decidimos, incluso después de recibir sus advertencias. Él advirtió a los hijos de Israel, pero ellos persistieron en sus errores. Dios les ordenó que no adoraran a otros dioses, pero precisamente eso fue lo que hicieron, ignorando las advertencias divinas. Dios no nos obliga a actuar de cierta manera, pero siempre nos alerta. A menudo somos tan ingenuos que ignoramos una advertencia de Dios y, como nada sucede inmediatamente, pensamos que siempre escaparemos sin castigo. Pero eso no es verdad. Ignorar las advertencias de Dios puede tener un costo elevado. El hijo pródigo, por ejemplo, no fue impedido por su padre de seguir su camino, pero se arrepintió y fue aceptado de vuelta. Dios también aceptará a cualquiera que haya desobedecido, pero esté dispuesto a regresar. Seamos sinceros, nadie quiere sufrir las consecuencias de la desobediencia. Deberíamos obedecer a Dios y prestar atención a sus advertencias. Ignorarlas puede no costar nada al principio, pero la desobediencia puede costar todo.
Cuando Dios nos alerta contra algo y establece barreras, está tratando de protegernos, de mantenernos seguros. Él no desea nuestra perdición, quiere nuestro bienestar. Dios nos ama y no quiere entregarnos a nuestra obstinación. Desea que escuchemos su voz y prestemos atención a sus advertencias, porque Él sabe lo que es mejor. ¿Vamos a escuchar a Dios ahora o a desobedecer? Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, en la versión King James, nos orienta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, reconócelo, y Él enderezará tus caminos. ¿Por qué nos alerta Dios? Porque Él nos conoce y sabe lo que es mejor para nosotros. A menudo ignoramos las advertencias divinas. Dios nos guía a hacer algo, Él insiste, pero resistimos. Cuando comienzan a surgir las consecuencias de nuestras acciones, erróneamente culpamos a Dios. Entonces, ¿cuáles son algunas de las advertencias que debemos considerar en la Biblia? Una de las primeras a considerar es la pereza, que es lo opuesto a la diligencia. La pereza ocurre cuando tenemos algo que hacer, pero lo evitamos debido al esfuerzo necesario. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, en la versión King James, está escrito: si alguien no quiere trabajar, tampoco coma. En Proverbios, vemos que el deseo del perezoso lo destruye, pues sus manos se niegan a trabajar. Déjame enfatizar, Dios no tolera la pereza. Él nos advierte repetidamente contra ella. Algunos pueden no creer que la pereza sea un pecado, pero la Biblia la desaconseja y advierte sobre ella muchas veces. La Biblia nos dice repetidamente que la pereza lleva a la pobreza. No se puede orar por bendiciones y al mismo tiempo ser perezoso. Dios bendice las obras de nuestras manos. Si Él nos encuentra inactivos, nada sucederá. Proverbios capítulo 10, versículo 4 afirma: el que trabaja con mano perezosa empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Además de la pereza, otra advertencia que Dios nos hace es contra la inmoralidad sexual y la lujuria. La Biblia condena claramente estos comportamientos, indicando que llevan al camino de la perdición y el sufrimiento. Es esencial estar atento a estas advertencias, comprender la gravedad de ignorarlas y buscar vivir de acuerdo con las enseñanzas y orientaciones divinas para una vida plena y bendecida. Otra orientación crucial que Dios nos proporciona es la advertencia contra el orgullo. Al leer la palabra de Dios, encontramos en la Biblia numerosas advertencias, reflejo del amor divino, dispuesto a guiarnos en un mundo donde las percepciones sobre Él pueden estar distorsionadas. Es fundamental comprender la verdadera naturaleza de Dios. Para muchos, Él puede parecer severo y punitivo, mientras que Jesús es a menudo visto como la personificación del amor y la compasión. Sin embargo, esta visión es a menudo parcial e incompleta. Desde temprana edad somos cautivados por los actos de curación, compasión y amor de Jesús, a menudo considerado el epítome del amor. Esta visión inicial moldea nuestra percepción de Dios. Por otro lado, Dios es a veces erróneamente interpretado como una figura austera y punitiva, lista para ejercer su ira y juicio sobre la humanidad. Sin embargo, esta no es una descripción fiel del carácter de Dios. Él no es un tirano implacable, sino un padre amoroso que cuida profundamente de sus hijos. La Biblia está llena de advertencias y orientaciones, no como expresión de un deseo de castigar, sino nacidas de un profundo amor por la creación. La historia de Caín y Abel ilustra bien la preocupación y el amor de Dios, incluso frente a los errores cometidos por Caín. Dios no lo castigó de inmediato, en cambio, lo alertó sobre el pecado que lo amenazaba. Este ejemplo muestra cómo Dios desea guiarnos por el camino correcto, no a través del castigo, sino mediante advertencias amorosas y consejo sabio. El comportamiento de Caín, que ignoró la advertencia divina, condujo a consecuencias trágicas. Las alertas de Dios no se limitan a los tiempos bíblicos, todavía resuenan en nuestras vidas hoy.
La Biblia está llena de advertencias contra varios pecados, como la pereza, la inmoralidad sexual y el orgullo. Estas advertencias no buscan limitar nuestra libertad, sino guiarnos hacia un camino de rectitud y seguridad. El amor de Dios se hace evidente en su deseo de preservarnos del mal. No quiere que suframos las consecuencias de la desobediencia, sino que aspira a llevarnos a una vida plena y bendecida. Dios actúa como un padre cuidadoso que alerta a sus hijos contra los peligros, movido no por un deseo de control, sino por un amor profundo y genuino. Ignorar las advertencias de Dios puede costar un precio alto, resultando en consecuencias terribles. Así como un padre amoroso no deja a su hijo sin orientación y protección, Dios nos ofrece instrucciones y advertencias para protegernos del mal. No desea que suframos innecesariamente, sino que vivamos la plenitud de la vida y la alegría que resulta de seguir sus caminos. En conclusión, percibir a Dios como una entidad punitiva y vengativa es un malentendido sobre su verdadero carácter. Las advertencias de Dios son expresiones de su profundo amor y preocupación por nosotros. Él desea vernos prosperar, no sufrir. Por eso, nos proporciona orientación a través de las Escrituras. Al acoger las advertencias de Dios y seguir sus orientaciones, nos abrimos a una vida llena de propósito, seguridad y abundantes bendiciones. ¿Y tú? ¿Has sentido las alertas de Dios en tu vida? ¿Cómo han cambiado estos alertas tu camino?